El 5 de marzo de 1936 nace en Santander, o como a él le gustaba decir en Puerto Chico, Genaro Lobo San Martín. Es el sexto de 10 hermanos. Vive parte de su infancia en el primer edificio del Paseo de Pereda, en cuyos bajos se encontraba la cafetería La Austriaca, fundada por su abuelo materno Genaro. En 1940 la familia se traslada a vivir al Alto de Miranda, donde él acude a disfrutar de sus vacaciones siendo seminarista. De mi hermano Genaro destacaría la generosidad para con los demás. Recuerdo que estando yo en los últimos cursos de bachiller, me regaló el carnet de socio del Racing. Hasta entonces solamente le había visto jugar en los entrenamientos. Ir con los compañeros del colegio a ver al Madrid, a Barcelona, a Bilbao, fue para mí muy ilusionante. 10 años después aproximadamente, estando de interno en Vallecilla, tuve que incorporarme al servicio militar. Aquel año fue muy duro para mí. Él y Alberto Pico lo hicieron más llevadero. Vinieron a visitarme al hotel y organizaban viajes y excursiones en los permisos. Como digo, lo hicieron bastante más llevadero. Estudia primaria y el primer curso de bachiller en el Colegio de los Padres Escolapios de Santander, ingresando posteriormente en el Seminario de Monte Corbán, donde permanece hasta ser ordenado sacerdote en 1958, a la edad de 22 años. Gran aficionado al fútbol, destaca como defensa central hasta el punto de que a comienzos de los años 50, en su etapa de seminarista, le proponen ir a prueba con el Atlético de Madrid, cosa que desestima. Además de buen futbolista, es un gran aficionado a la montaña. Recorrió prácticamente los 3 macizos de los picos de Europa y procuró que mucha gente joven adquiriera esa pasión por disfrutar de esa maravilla de la naturaleza. También era un gran aficionado a la música, los libros y el cine. Su primer destino como sacerdote fue Hereda, perteneciente al municipio de Soba. En 1960 fue destinado a la localidad de Carasa y ese mismo año también fue destinado a Cicero, perteneciente al municipio de Bárcena de Cicero. Una anécdota que contaba ya siendo mayor de su llegada a Cicero era el haberse encontrado en la iglesia con reclinatorios reservados para la gente importante, que de inmediato mandó retirar, no siendo bien acogido por los que tenían esos privilegios.
se me plantea por parte de mi cuñado Juan que ha recibido una información o que ha recibido una petición de los organizadores de un homenaje a Genaro Lobo, el que participe con él o que participe con todos vosotros en algún recuerdo de la persona de la cual estamos todos orgullosos de haber conocido y que se llama Genaro Lobo San Martín. Apenas 14 años, iba por mi casa de Udaya porque su primer destino en el pueblo de Herada de Soba le hacía cercano estar con nosotros. Bajaba en su moto de Herada de Soba a nuestra casa de Udaya en los veranos y nació evidentemente una relación estrechísima, que no era una relación que se hubiera dirigido exclusivamente a mí, sino que realmente él era íntimo amigo de mis hermanos los mayores, concretamente de mi hermano Luis, y que además rondaban en la misma edad y que, en fin, convivían y tenían unas inquietudes muy parecidas ambos. Efectivamente, aquello continuó. Genaro después fue destinado a Santander, en el barrio pesquero, y yo comencé a visitarle en su casa del barrio pesquero cuando efectivamente todavía era un estudiante de Derecho y me acompañaba Rosa, que era mi novia entonces, y desde entonces, desde aquellos años de noviazgo nuestro, en el que empezamos a intervenir en el barrio pesquero como consecuencia del nuevo destino de Genaro, allí realmente cambió, prácticamente cambió, o ciertamente dio lugar a que tuviéramos verdaderamente sabido y conocido cuál era el camino que había que elegir después de haber conocido a esta persona. Nuestra relación ha sido extraordinariamente íntima, tanto por parte de Rosa como la mía. Genaro me casó, Genaro bautizó a mis hijos, Genaro ha participado en todas las cosas buenas y malas que ha habido en mi vida. De las buenas las ha disfrutado y las malas las ha compartido. Yo considero a Genaro como mi hermano mayor. Hemos disfrutado enormemente en situaciones vulgares, en situaciones normales, en situaciones de risa, en situaciones de una convivencia normal, y hemos disfrutado también de dudas, de luchas y de enfrentamientos en los alrededores de los que la sociedad nos tenía movidos a cada cual. Efectivamente, Genarín me supo sacar de todos estos atolladeros. Yo de Genaro lo único que quiero recordar es que era mi hermano, que era mi verdadero hermano, y que como consecuencia de ello la pérdida que yo he sentido con la desaparición de Genaro ha sido la de un hermano que se me ha ido. En 1969 llega a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen del barrio pesquero, donde se encontraba su querido amigo Alberto Pico, quien había permanecido junto a Miguel Bravo hasta su muerte. En el barrio pesquero ejercen una labor pastoral diferente. No es lo más importante hablar de Dios cuando la gente no tiene una calidad de vida digna. Por eso se implican en la asociación de vecinos, en el colegio y en las filiales de bachillerato. Se acercan a la gente, se interesan por sus problemas, reivindican junto a ellos los derechos ciudadanos. Esta actitud, en los últimos coletazos de la dictadura franquista, les granjea algunos enemigos en los sectores más conservadores de la ciudad santanderina, llegando incluso a aparecer pintadas en las paredes de la iglesia del barrio pesquero. Para mí Genaro es una persona de referencia en mi vida. Genaro es lo que se llama un nombre importante, y no los que se creen importantes, sino de los que son de verdad importantes. Le conocí hace muchos años gracias a la amistad de mis hermanos Rosa Calzada y Javier Mora con él,
y desde muy joven tuvo mucho que ver con cosas importantes, ¿no? Recuerdo como una de las que me marcaron y marcaron quién era Genaro para mí. Cuando murió mi padre yo tenía 22 años y él me acompañó a todas esas cosas terribles que hay que hacer, de ir a la funeraria, etcétera, sobre todo teniendo 22 años, ¿no? Y seguramente sin Genaro hubiera sido muchísimo más difícil y muchísimo más duro. Pero luego, claro, recuerdo al Genaro de los malos momentos como ese y alguno más, de funerales, etcétera, y también recuerdo al Genaro maravilloso de los momentos festivos, de venir en Navidades a nuestra casa familiar y decir una misa que no se parecía nada a las misas convencionales, donde gente que era creyente y no creyente, gente que era practicante y no practicante, se reunían alrededor de él y reflexionaban sobre pues todo, sobre lo importante. Esa misa la hacía fundamentalmente por los mayores y para recordar a los que ya no estaban, pero al final se convertía en algo muy bonito que nos reunía a todos. Recuerdo al Genaro del final, al Genaro al que ya le abandona la memoria, y le recuerdo también con una cosa que para mí fue muy emotiva y que me volvió a dar la dimensión humana de Genaro, ¿no? Y era que yo acababa de terminar un trabajo de una forma probablemente bastante traumática, y me citó con unos dulces que él traía siempre, eran unos almendrados, en el Chiqui a tomar un café, y se me presentó con la idea de dejarme dinero por si me hacía falta. Yo realmente no lo necesitaba, pero sí es verdad que él estaba allí, no solo con su amistad, para hablarme de cómo, bueno, de todo, porque ya repetía cosas, pero era una delicia seguir escuchándole. Y se presentaba con dinero para ayudarme, así de claro y de contundente. Yo creo que pertenece a esa raza de los seres humanos buenos, en el sentido más grande de la palabra bueno, y además yo creo que es el representante, junto a Alberto Pico, de una generación de curas irrepetibles y que probablemente vamos a echar en falta muy a menudo, porque repito, se unía una visión desde el punto de vista de cura, yo creo que la verdadera, la auténtica, y una visión como ser humano que era también maravillosa. Espero que este homenaje sea pues un recuerdo más. Decía Sanchís Sinisterra en una obra preciosa que se llama Y Carmela, que la gente no desaparece, no muere mientras hay alguien que lo recuerda, y Genaro posiblemente tiene varias generaciones por delante que nos vamos a acordar, porque mis hijos también son unos fans absolutos de Genaro. Genaro también fue profesor en las antiguas filiales del barrio pesquero, impartiendo clases de religión, latín e historia del arte. Fue aquí donde coincidió con Tomás López, quien ejercía como director y al que le unía una profunda amistad. En 1971 se hace cargo, junto al también sacerdote Aurelio Vigo, de la nueva parroquia creada en el populoso barrio de Castilla Hermida, la parroquia de Santiago. Un barrio obrero de gente inmigrante procedente en su mayoría del medio rural, con pocos recursos y con sus calles repletas de niños. Corría el año 1974 cuando funda en este barrio el Grupo Scout Santiago. Tenía entonces 38 años. Con ello pretendió desarrollar una labor educativa, ocupando el tiempo libre de los chicos de este populoso barrio, tratando de que se divirtieran y que a la vez resultase útil para su formación. Pretendía una utopía, formar hombres y mujeres que fueran capaces de transformar el mundo, viviendo los valores de la amistad, el esfuerzo, el trabajo, la vida al aire libre, el respeto a la naturaleza y la experiencia de la vida en grupo. En 1982 es nombrado conciliario diocesano del movimiento Scout católico en Cantabria, al que pertenecía el Grupo Scout Santiago. Buenas tardes o buenas noches. Estamos recordando a Genaro, muchos amigos juntos, y yo puedo decir de él que era una persona de nuestra casa y que todavía se le nombra como si estuviera con nosotros. El recuerdo más permanente es el anecdotario con Miguel, y nos sigue haciendo reír.
los cafés que tomábamos en la cocina de Carriazo y que nos ponía Rosa. Os habéis ido los tres y llevasteis, aparte del recuerdo, la ilusión y las ganas de luchar por algo. No sigo más. Yo, con este pensamiento que me golpea, tengo bastante. Adiós, Genaro. Que contéis conmigo para recordar a nuestro querido Genaro es una satisfacción para mí, a la vez que una gran responsabilidad, pues no sé si sabré estar a la altura de tan tamaña encomienda. Creo que nunca un hombre me ha sugerido tantas cosas y tan buenas. Conocí a Genaro como cura, como amigo y como fundador y gran jefe del grupo Scout Santiago. Un cura que nada tenía que ver con los anteriormente conocidos, un párroco que realizaba su labor pastoral con una actitud cercana a la gente, al barrio, a sus vecinos, implicándose en sus problemas y siempre ahí, dispuesto a ayudar y aconsejar, sin imponer. Sentí en aquellos años, gracias a Genaro y Aurelio, que pertenecía a una parroquia viva, cercana y justa. ¿Cómo hablar de ti sin nombrar al grupo Scout? Ojalá fuera tan fácil como el día que me llamaste y casi me ordenaste: Ramona, tienes que subir a Bartenillas, no tengo a nadie más a quien echar mano, que van a llegar los chiquillos y hay que darles de comer. Vas a tener una compañera estupenda, así que te espero. De allí que me fui. Fue muy grande lo que viví durante aquellos campamentos del 75 y durante los siguientes, en los montajes, en las veladas, en los días de padre y en las noches junto al fuego, en la tienda del pueblo y en la carpa grande, a la sombra del viejo roble y alrededor del mástil, con los chiquillos. Qué niños más educados, qué complicidad entre ellos, qué saber estar con los jefes, cuántas horas dedicadas, cuánto esfuerzo, trabajo e ilusión para que todo saliera bien. Y con mis compañeras cocineras días intensos, qué fácil lo hicisteis todo. Josefina, Mari, Begoña, Tere, Valentina, mi querida amiga Rosy, cuánto te echo de menos. Creo que nunca en tantos años hubo percances importantes, riñas insalvables ni momentos de tensión. No miento si digo que aquellos fueron unos de los mejores años de mi vida. Hiciste, junto a los talentosos jóvenes monitores, una labor importantísima para los chicos y chicas del barrio, en unos años en los que había pocos recursos, muchos niños y aún menos actividades. Participaste en la educación de nuestros hijos, haciéndoles crecer en valores tan importantes como la integridad, la generosidad, el trabajo y la amistad, y nos hiciste partícipes a todos de años de compromiso, de respeto y tolerancia y de infinita alegría. Fuimos en aquellos años una familia numerosa: Manolo, Alicia, Bernardo, María, Paloma, Felipe, Pablo, Seira, Pedro, Luis, Emilio, Marina, Rufino, Villasana, Sonia, Marisa, Frankie, Feli, Héctor, tantos y tantos miembros que sería imposible citarlos a todos. Aún hoy, después de tantos años, no hay vez que nos hayan pasado por Cabornia que no me pasen a ver. ¿Qué decir de Genaro, el amigo? Fueron casi 40 años de convivencia y situaciones de compromiso y de saber estar para lo que fuera. Amistad que se hizo grande y a la que el paso del tiempo y la distancia no disolvió. Amistad que se derivó en otras grandes amistades y en recuerdos entrañables que siempre llevaré en mi corazón. ¿Cuánto daría por una buena charla y un gran abrazo debajo del viejo árbol? Hasta siempre, amigo. Hasta el alba, con Miguel.
voy a leer unas palabras, pero digo leerlas porque hablando de Genaro me influye mucho el estado de ánimo y la emoción y los sentimientos. Entonces he preferido escribirlo y luego leerlo, por lo cual pido disculpas. Hace unos días me llamó Manolo Torralbo para decirme que se estaba preparando un homenaje por parte del grupo de Scout Santiago a su fundador, ya fallecido el 31 de enero de 2013, Genaro Lobo San Martín. Me informó que les gustaría de mi colaboración dada mi involucración durante muchos años con el grupo. Yo le agradecí tal distinción y con mucho gusto y encantado acepté la invitación, porque creo que Genaro se lo merecía eso y mucho más. En una de sus famosas egregerías decía el dramaturgo y novelista Enrique Jardel Poncela lo siguiente: si queréis oír las mayores alabanzas, moriros. Efectivamente, es un tópico hablar bien de las personas que nos dejan, pero yo pienso que se rompe ese tópico en personas como Genaro. Creo que es obligado recordar cómo era este cura maestro. Más adelante hablaré de sus bondades y trayectoria, ya que antes quisiera hacer un poco de historia de este grupo a través de las vivencias y posteriores vínculos que mantuve con Genaro y los Scout. Nuestra familia fue residida en Marqués de la Hermida en el año 1973. Yo tenía un escaso conocimiento de lo que era el escultismo y los Scout, lo confieso. Allá por el curso 74-75, cuando se formó el grupo, a nuestros hijos mellizos Luznelli y Amado los inscribimos en el grupo. Comenzamos a acudir a las reuniones del mismo, dirigido por Genaro y sus monitores. Creo que alumnos reclutados, entre comillas, en el Instituto del Barrio Pesquero, y comenzamos a tomar conciencia de lo que aquello iba a suponer positivamente para el gran barrio. Aquí comenzó una relación con Genaro que se fue ampliando año tras año para terminar con una amistad profunda, leal y recíproca. Nuestro primer campamento creo que fue en verano del 75, en Barcenías del Ribero. Antes creo que uno se desarrolló en el 74 en Valderdible. Nuestra tercera hija, Teresa, creo que se inició en el grupo en el año 1980. Todos ellos, junto con el resto de niños y jóvenes del barrio, pasaron por el escalafón, como yo digo, de alitas, lobatos, guías, pioneros y rutas, especialmente Amado, que continuó como monitor y como responsable del grupo durante un periodo. De esas vivencias en las reuniones, pero especialmente de los campamentos, nació la amistad y reconocimiento de Genaro, pero también con el resto de responsables y colaboradores, monitores, cocineras, etc. Aplicando un símil deportivo, a estas personas yo las denominaba gregarios, que en el ciclismo son los que ayudan al líder a ganar la carrera. Pues efectivamente, sin estos colaboradores, probablemente Genaro no hubiera podido llevar a buen puerto su extraordinario proyecto. De ahí mi reconocimiento y respeto por todos ellos. Más adelante volveré a recordarlos. También quiero resaltar que a través del grupo, por las reuniones y campamentos, los padres nos fuimos conociendo unos a otros. Antes éramos vecinos, que apenas nos conocíamos, fomentando nuevas amistades. Pero a mi juicio, y creo que todos estaremos de acuerdo, el nacimiento y creación de este grupo por Genaro no era otro que buscar alternativas saludables a todos los niños y jóvenes del barrio, con la enseñanza y práctica del escultismo, evitando así desviaciones a actividades y prácticas nada recomendables. Yo, a través del paso de los años, he ido observando que todos esos niños y después jóvenes que pasaron por el grupo tenían señas de identidad propias, que se les notaba su aprendizaje en valores. Estas facetas tan importantes se las debemos a Genaro y el grupo. Los años fueron pasando y en el curso 1985-86 se produjo una crisis en el mismo. Creo que por falta de monitores. Cuando yo me entero, decido publicar una carta en la prensa con el título El 10º aniversario del Grupo Scout Santiago. Me imagino que los archivos del grupo tengan constancia del recorte de prensa. A los pocos días, Genaro me citó para hablar del artículo de prensa y me dijo, aún recuerdo sus palabras: ¿qué te motivó a publicar este artículo? Porque había resultado un revulsivo positivo y de continuidad del grupo. Yo le contesté que me animé por lo que había oído
de la crisis. Me expresó una gran gratitud. En el citado artículo, yo hacía una semblanza de lo mucho que significaba para el barrio este grupo de scout. Una barriada de muchísimos niños y jóvenes, de gente obrera, humilde y sencilla, superpoblado, y con pocos recursos y espacios para mayores y jóvenes. Astutamente, en esa carta nada decía de la existencia de crisis, pues el mensaje que quería transmitir era que fuese positivo, y resultó efectivo. Gracias a Dios, se celebraron el 20 y 25 aniversarios. Yo ya no recuerdo el número de campamentos a los que mi mujer y yo asistimos el Día de Padres, y algunos doble, pero fueron muchos, 1975 hasta 1995, creo, sin faltar ninguno. A Genaro, que era muy observador, este detalle no le pasó inadvertido, y en la misa de uno de sus últimos campamentos lo recordó públicamente. Igualmente, en su faceta de cura se convirtió, como él decía, en cura de cabecera, pues casó a mis hijas y bautizó a nuestros nietos. Supongo que lo mismo haría con otras familias. De su trayectoria en la vida, creo que fue un cura de él y para el pueblo, para la gente sencilla, humilde, pobre, desamparada, etc. ¿No era eso lo que predicaba Jesucristo? Yo creo que sí. Estoy convencido de que a Genaro le hubiera gustado conocer al actual Papa Francisco, que, a mi juicio, está haciendo una auténtica revolución positiva de la Iglesia. Desde luego, esta barriada ha tenido la suerte de tener a extraordinarios curas: Miguel Bravo, Alberto Pico, Aurelio y Genaro, muy identificados y comprometidos con las gentes del barrio y su problemática. En el aspecto personal, Genaro era una persona que el eminente psicólogo Bernabé Tierno, recientemente fallecido, definía como personas tónicas, entre paréntesis, personas medicina, con valores, solidarios, honestos, bondadosos, serviciales, paternales, protectores, seráficos, lenitivos, ecuánimos, armónicos, etc. Decía lo siguiente el poeta dramaturgo alemán Bertolt Brecht, del cual tomo prestadas sus palabras para también definir a Genaro. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay otros que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Como ya decía anteriormente, que aunque el homenaje es para el añorado cura maestro Genaro, quisiera recordar también a sus fieles colaboradores de principio del grupo, que hicieron con él el tremendo esfuerzo de realizar el magnífico proyecto. Las cocineras Ramona y Rosy, tristemente fallecida hace muy poco tiempo. Los monitores Manolo, Marisa, Pedro Quintanilla, Ason Lucio, Eduardo, Pedro Félix, Amparo, Miguel Ángel, Tomás, Carmen, Ason Ruiz, Pedro Garmilla, Elvira, Milagros y Pilar. Si alguno se me olvida, pido indulgencia, pues a mis 70 años la memoria comienza a flaquear. También mi reconocimiento a todos los monitores que fueron recibiendo el testigo de estos veteranos. Mención especial para el entrañable Miguel, ya fallecido, que tantas alegrías, optimismo, ejemplo y positivismo nos dio a todos. Cuánto disfrutó y cuánto disfrutamos con él en los campamentos. Miguel y sus padres, Ángel y Rosy, mantenían también una estrecha relación de amistad con Genaro. Ya para finalizar, decir que con motivo del fallecimiento del citado Miguel el 25 de enero del 2013 y de Genaro el 31 del mismo mes, curiosamente una semana después, parece que se pusieron de acuerdo para seguir juntos. Con este motivo envié una carta en memoria de ambos al diario Montañés, que este no publicó, pero cuyo texto remitía a los padres de Miguel. Quisiera despedirme como en los campamentos. Llegado ya el momento de la separación, unamos nuestras manos en un círculo de amor. Escu siempre alerta. Amado aprendes, muchas gracias.
resulta fácil hablar de Genaro Lobo, porque hablar de Genaro supone hablar de sentimientos y de recuerdos, y comprimir en palabras los sentimientos y las vivencias es sumamente complicado. Bondad, generosidad, entrega, lealtad y coherencia son palabras que en su persona adquieren su pleno significado. Los que tuvimos la suerte de compartir su amistad podemos dar fe de todo esto. Trabajador incansable, pionero en corrientes de pensamiento, en una época de revolución ideológica y pedagógica, cura de barrio que lo mismo hacía de albañil que jugaba un partido con los chavales o participaba en un debate sobre el momento social o político que estábamos viviendo o en una reflexión sobre la teología de la liberación. Le conocí siendo el conciliario del Grupo Santiago y yo monitora de pioneros en el Grupo Scout de Cueto. Recuerdo de aquellos días su entrega, pasión y vehemencia aportando sus ideas en las muchas reuniones que tuvimos para debatir las opciones de MSC y las nuevas corrientes educativas que en aquellos momentos tomaban fuerza y de una manera especial la coeducación. Me vienen a la memoria con nostalgia anécdotas de los viajes para asistir a asambleas o encuentros de MSC. Siempre desprendido de sí mismo, siempre pendiente de los demás. En la asamblea celebrada en Sevilla en el año 1983, viajamos Ramón como delegado diocesano de Cantabria, Genaro como conciliario y yo como vicepresidenta de MSC. Una de las grandes pasiones de Genaro era el fútbol, y dio la coincidencia que el Racing, que entonces vivía mejores momentos y estaba en primera división, jugaba contra el Sevilla. Y aprovechando un receso en la asamblea, Genaro y Ramón decidieron ir a ver el partido y me dejaron tirada en Sevilla. Al decírmelo, Genaro, que hasta ese momento solo había pensado en su Racing y en su pasión, se dio cuenta y me propuso quedarse él y que yo fuera al partido. Por supuesto no lo acepté, porque sabía con la ilusión que él hacía ir al partido. Pero siempre quedó en mí el detalle, la muestra de afecto y sensibilidad que reflejaba qué clase de persona era. Al margen de las múltiples reuniones y ocupaciones, siempre encontraba tiempo para compartir una velada con los amigos. Otra de sus grandes pasiones era la gastronomía, y aprovechaba cualquier ocasión para compartir y degustar un buen plato, que sirviera de centro a una buena charla, e incluso elaborarlo él mismo. Recuerdo con cariño y algo de nostalgia las cenas que compartimos Begoña, Yolanda y Encarna con Genaro en mi recién estrenado apartamento. Su generosidad era tan grande como su humanidad. Generoso en su trabajo, no tenía horarios y algo se traía entre manos. Generoso con los que más le necesitaban y coherente con lo que consideraba su misión en esta vida, y no dudó en ponerse a disposición del obispo y dejar su parroquia, sus scouts, su barrio, para atender parroquias rurales ante la falta de curas en la diócesis. Y así fue como partió a su nuevo destino en el Valle de Cayón, y como nunca le gustaron las medias tintas, allí se entregó en cuerpo y alma a sus nuevos parroquianos. Y a pesar de lo que hubiéramos deseado, los encuentros con él se fueron espaciando. La despedida de algunos amigos en común fueron los únicos contactos que mantuvimos durante los años que estuvo en Cayón. En los últimos tiempos, cuando ya la enfermedad se iba haciendo visible, tuvimos unos pocos amigos el placer de quedar con él y compartir mesa y mantel en un restaurante de Solares, donde nos demostró que por encima de sus achaques seguía conservando su lucidez y coherencia y la coherencia que siempre le caracterizó, manteniendo su espíritu crítico, su vehemencia y su pasión a la hora de exponer sus ideas. Fue una velada agridulce con sabor a despedida. Pero hoy, a pesar de su ausencia física, sus reflexiones, su charla, su risa, sus palabras amables, su inmensa humanidad, su trabajo, continúa siéndonos muy cercano. Es su legado que siempre estará con nosotros y con todos aquellos que tuvimos suerte de contar con su amistad.
me han pedido mi testimonio para este homenaje que se le quiere hacer a Genaro, y con gusto aporto mi colaboración, consciente de que muchas cosas vividas a lo largo de estos 14 años quedarán en el tintero. Tuve la suerte de disfrutar de su compañía y su amistad los últimos 14 años de su vida. Al poco tiempo de llegar nosotros, Leonardo y un servidor, a las parroquias de Penagos, nombran párroco de Argomilla, de La Penilla y de San Román de Cayón a Genaro. Y la proximidad y la afinidad de planteamientos comienzan a labrar una amistad que durará hasta el último de sus días. Don José Vilaplana, por aquel entonces obispo de Santander, intentando reorganizar la diócesis y viendo que en la ciudad había exceso de curas y de misas, pide disponibilidad a los sacerdotes de la capital para ir a trabajar a las parroquias de los pueblos. Y uno de los pocos que muestra esa disponibilidad es Genaro. De ahí su traslado de la parroquia de Santiago a las parroquias del Valle de Cayón. Y doy este dato porque una de las características que desearía resaltar de él es su generosidad. Su generosidad en el sentido más amplio de la palabra. Su capacidad de donación no solo hay que aplicarla a socorrer toda necesidad que se le pudiera plantear, sino también a esa capacidad de dar su tiempo y su persona siempre que fuese necesario. Genaro, para los que tuvimos la suerte de vivir junto a él, era una escuela permanente de generosidad. Seguramente que a quienes le conocisteis en otras épocas de su vida, os podrían deslumbrar de él otras cualidades. Su capacidad de trabajo, su espíritu emprendedor y un sinfín de cualidades propias de una persona joven y entusiasta. Pero aquí hay que decir, utilizando el símil de la naturaleza, que si bellos son los amaneceres, no menos bellos son los atardeceres. Y así puedo atestiguar que el atardecer vital de Genaro, aunque no estuvo exento de momentos duros, como el de su enfermedad, fue el ocaso de una vida cargada de luces que brillaron, palideciendo toda oscuridad. Tengo que reconocer que mi vida se ha visto enormemente enriquecida por el paso de Genaro por ella. Para mí fue un regalo de Dios. A una amistad que nace desde el comienzo de conocernos, se empieza a unir una sintonía de planteamientos y de inquietudes comunes. Ese espíritu liberal, abierto, comprensivo, que caracterizó siempre su vida, queda remarcado por su veneración a Juan XXIII y al Concilio Vaticano II, dos momentos decisivos de la apertura de la Iglesia al mundo de hoy, que Genaro hizo suyos, puesto que sintonizaba con su talante y su visión de Iglesia. Genaro era un pastor, alguien a quien gustaba estar entre la gente, y que, como dice el Papa actual Francisco, qué pena que no le conoció, Genaro olía a oveja, por su cercanía y su empatía con la gente. Los niños y los jóvenes eran para él un imán especial. Pero había también otras preocupaciones que no descuidó en sus últimos años, puesto que de los 14 años que yo le conocí, 2 los pasó en el monasterio de Sobrado de los Monjes en A Coruña. Esto refleja la preocupación de Genaro
por esa otra dimensión en la vida de un sacerdote, la vida contemplativa, algo que él siempre cuidó. Y aunque la amistad con muchos de los monjes y el atractivo de la vida contemplativa tuvieron una fuerza especial en su personalidad, pudo mucho más su dimensión de pastor. Y volvió de nuevo a su tarea como pregonero del Evangelio en nuestra tierra y con nuestras gentes. Tenía vocación de pastor, vocación de reunir, de juntar a la gente. Era su vocación y su gracia, atraer a la gente. Genaro no era un ermitaño ni un monje, era un pastor del pueblo de Dios. Diríamos en el argot actual que para él el silencio y la vida comunitaria en el monasterio fueron como un recargar las pilas para volver después a sus quehaceres pastorales renovado. Era un sacerdote que cuidaba y mimaba la liturgia, las celebraciones. Nada dejaba la improvisación. Incluso cuando ya la enfermedad del Alzheimer hizo su aparición, siguió celebrando y preparando cada una de sus ceremonias con dedicación e interés. Era también ordenado, limpio. Había un dicho popular entre la gente de sus pueblos que decían que era limpio, limpísimo, pero rojo, rojísimo. La convivencia con él era francamente fácil, puesto que era un ser entrañable, atento, respetuoso, generoso, sencillo. Llenaba con su presencia el entorno de un aroma de bienestar. Donde él estaba, se estaba más a gusto. Y era un hombre profundamente querido. Una muestra de ello fueron sus bodas de oro, ya al final de su tarea sacerdotal, que fue una muestra de la estela que siempre sembró por donde él pasó. Fue una explosión de gratitud hacia un hombre entregado. Y de él se puede decir que pasó haciendo el bien. Genaro era un hombre al estilo de Jesús, un ser para los demás, que es el lenguaje que la gente sencilla entiende y que es el lenguaje que Genaro habló en sus años de párroco desde el principio, en las parroquias de Soba, en la parroquia de Cicero, en la parroquia de Santiago, en las parroquias de Argomilla, La Penilla y San Román, y finalmente en las parroquias de Liaño, La Concha y Socavárega. Y termino dirigiéndome a él. Genaro, probablemente no te diste cuenta del maravilloso testimonio que nos diste, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Eras a la vez un hombre de aquí abajo y de allá arriba. Con frecuencia nosotros, que a veces dividimos a los hombres entre los que creen en el cielo y los que creen en la tierra, tú con toda sencillez rechazaste esta división. La tierra y el cielo estaban juntos en tu fe y en tu vida. Tu fe, Genaro, era como un árbol sólido, de raíces bien fijas en la tierra y follaje ofrecido al sol. Quisiera que nosotros recogiéramos esta herencia, no separar nunca el cielo y la tierra, Dios y los hombres, sobre todo nosotros, los cristianos, que creemos en la encarnación. Sin amor a la vida, la religión se vuelve mojigatería, fanatismo. Sin amor al cielo, sin amor a Dios, el amor de la tierra se vuelve materialismo trivial y triste. En fin, no me alargo más. Se me han quedado en el tintero, como dije al principio, muchas cosas, anécdotas, vivencias,
que en el día a día compartí con él durante estos 14 años, hasta la última hora de vida que yo pude compartir con él. Durante toda su vida derrochó generosidad y talento. Por allí donde pasó dejó compañeros y amigos. Recordar de entre ellos a los ya fallecidos Alberto Pico, Julián Torre y Aurelio Vigo, todos ellos integrantes de una generación de emprendedores que dieron luz en tiempos de oscuridad, porque el emprendimiento es cuestión de pasión. Nuestro recuerdo, respeto, admiración y cariño para el sacerdote, profesor, compañero, hermano y amigo Genaro Lobo San Martín. On est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant 1000 années. On est arrivé sous un nouveau soleil, entend chanter l'éternité. Au bout de tes doigts, il fait son chemin. L'amour que tu as cherché. Si tu as suivi le nom, c'était ton destin, c'était ton chemin de liberté. Les hommes n'ont pas compris et ils l'ont chassé loin du village. Pourtant ce jour-là, le soleil a brillé tellement fort que les blés et les forêts ont brûlé. Et les enfants ont entendu un chant venu de la terre qui leur disait: